Sí, buenos días, mi nombre es Ignacio Núñez, yo soy ingeniero, soy inventor, desarrollador de patentes y hoy les voy a hablar de la creatividad, de las innovaciones y cómo todo esto se convierte en negocio. Para eso voy a llevar a cabo ejemplos. Yo colaboro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, este es el Centro Emprende, y nosotros estamos trabajando ahorita en varios proyectos. También me he dedicado a la producción, a la manufactura, trabajo con compañías de seguros y también con compañías de servicio automotriz. También imparto cursos de autoempleo y de capacitación en la práctica laboral, que esos son programas del Banco Interamericano de Desarrollo y con la Secretaría del Trabajo. También fui declarado en clases de ingeniería en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, vamos a empezar con mi primer ejemplo. Un ejemplo increíble es el de Carl Benz. Él, cuando hizo su primer diseño, era un auto que pues tenía dos ruedas, no tenía ni transmisión. Ese auto, un auto pequeño, su esposa tuvo la idea de ir del pueblo de Karlsruhe a la ciudad de Stuttgart, porque ella decía, si lo puede manejar una mujer y que lleva a sus hijos, le van a comprar los autos. Y así fue. Con el tiempo se asoció con el ingeniero Gottlieb Daimler y entonces formaron la Gottlieb Daimler. El nombre de Mercedes-Benz no se dio hasta que llegaron pedidos de un comprador que pues, les compraba 5, 10, 50 autos. Pero él tenía el capricho de que les pusieran el nombre de Mercedes, que era el nombre de su hija. Y de ahí nació la Mercedes-Benz. También fue un proceso creativo que dio origen en un pedido de un cliente, y como ya se vendía muy bien con ese nombre, pues así se llamaron, ¿no? Nuestro segundo ejemplo tiene que ver con la aviación. Los hermanos Wright, cuando hicieron su primer diseño, su primer avión, ellos pues ya había otras personas que los habían adelantado en el camino. Había un ingeniero brasileño que vivía en París, el ingeniero Alberto Santos Dumont. Él creó el avión, pero no volaban mucho tiempo. Eso era lo que pasaba con la mayoría. Entonces ellos tenían un sistema, que fue su creación, que bueno, desde luego fue una innovación. Era el sistema de control de vuelo. Con ese sistema ellos podían permanecer mucho tiempo en el aire y eso les dio el éxito. Claro, cuando fueron expandiendo sus presentaciones, su presentación en París, en el aeropuerto de Bourget, ellos fueron copiados rápidamente por los ingleses, por los franceses y por los alemanes. Entonces, ¿qué pasó? Que ese negocio, pues al final de cuentas, pues, terminó para los hermanos Wright. Tuvieron invasión de patentes, uno de ellos murió. Y bueno, ahí terminó ese negocio. La innovación y la creatividad van juntas y generan negocios. Otro ejemplo que me gusta mucho exponer es el de dos empresas que están en el noreste de los Estados Unidos. En invierno hay nevadas, los autos se quedan averiados, entonces las llamadas de auxilio vial aumentan. Entonces estas llamadas pues requieren de más personal. Ya cuando llega la primavera pues lo despiden, y en ese mismo lugar hay otra empresa dedicada a la manufactura de prendas. Cuando llega el invierno los despiden y en privado los contratan, y lo mismo, hay que volverlos a capacitar. Entonces tuvieron la idea de que las costureras, en vez de en invierno se fueran, pues no, ahora contestaban las llamadas. Fue un proceso creativo de cooperación de dos empresas. Otro ejemplo también interesante de creatividad son las cooperativas en Argentina. En Argentina existe un modelo de cooperativas de salud, donde uno va y bueno, lo atienden, es una situación médica, y tienen mucho éxito. Entonces nosotros acá en México no lo tenemos de esa forma. Lo hemos trasladado a ese modelo. Hay un primer proyecto aquí en México de una cooperativa, pero fueron de aquí allá a aprender ese modelo, y ellos en Argentina, pues, la expansión del mercado hizo que Telmex de México fuera
y trataba de poner una telefónica, pero las tarifas pues no les convenía, ¿no? Entonces hicieron su cooperativa de internet y su cooperativa de telefonía, pero junto con eso pusieron una cooperativa de salud. ¿Y dónde está el proceso creativo? Bueno, llegó un momento en que los restaurantes de Buenos Aires se interesaron porque sus chefs aprendieran, porque en las cooperativas de salud la parte de comida nutritiva la tiene a través de cocinas, donde aprende la gente a preparar su comida, y entonces los chefs de los restaurantes iban a aprender a hacer comida saludable, y esto generó un nuevo negocio para la cooperativa de salud. Ese es un ejemplo. Pasando a otro ejemplo, este ejemplo es en México. Nosotros hace 20 años pues empezamos con el teléfono celular. Eran teléfonos que costaban $3,000, estaban fuera del alcance de la mayoría, pero con el tiempo, los procesos creativos en mercadotecnia y obviamente las innovaciones en tecnología hicieron que los costos disminuyeran. Actualmente un teléfono lo podemos llegar a encontrar en la Navidad del 2010, hace 3 semanas, los teléfonos estaban dando $25 nuevos, teléfonos Nokia. Entonces el mercado creció, ahorita tenemos 80 millones de líneas celulares. Es un número increíble y todo fue a partir de procesos creativos que dieron origen a innovaciones y se generaron nuevos negocios. Pasemos a otro ejemplo. Este ejemplo es interesante. En Perú, bueno, ahí ellos tenían el problema con el grupo de Sendero Luminoso. Ellos atacaban a las compañías norteamericanas y Coca-Cola, como tal, les destruían sus vehículos. Entonces, pero la gente ya estaba acostumbrada al refresco de cola. Entonces ellos, tuvieron ahí un grupo de personas, una familia de gente emprendedora que desarrollan el refresco Big Cola. Actualmente Big Cola tiene una participación del 10% del mercado. Nosotros en México somos el mayor país consumidor de refrescos en el mundo. Entonces, pues Big Cola ha tenido su proceso creativo a partir de un pequeño proyecto a convertirse en una empresa multinacional. Es un ejemplo muy interesante. Y en el Medio Oriente también tenemos un ejemplo parecido, se llama Meca Cola. Los árabes, los musulmanes pensaron que ellos podían hacer un refresco de cola, pero con su cultura. El corporativo de esta compañía está en los Emiratos Árabes y la parte de mercadotecnia está en París, en Francia. Yo los conocí hace 4 años cuando vinieron a México a tratar de entrar al mercado, pero tienen más mercado en donde están actualmente, ¿no? Pasando a otro ejemplo, en Chile. Chile es un país muy dinámico, exporta, y entre otras cosas exporta uva. Pero esta uva, los europeos son muy especiales, le descontaban un 10% porque ya llegaba no fresca, ¿no? Llegaba ya después de un camino por barco y no llegaba bien. Entonces a alguien se le ocurrió en Chile ponerle chupones con savia. Y es una buena idea, pero esa idea hubo que desarrollarla, tomar medidas. De hecho, cuando los cortan, son 3 tipos de chupón por el tamaño, ya se los ponen, ¿no? Pero todo este proceso fue un proceso creativo con Chile como líder del proyecto, pero la ingeniería se desarrolló en Alemania y en Brasil, sobre todo en cuanto a producción en Brasil, que es donde se fabrican estos chupones, ¿no? Y pues todo esto fue un proceso creativo, se hizo una innovación y generó un nuevo negocio. Pasando a lo que es la cooperación. La cooperación también genera procesos creativos. Aquí en México teníamos la visita hace muchos años de gente de PDVSA, de Petróleos de Venezuela y de Petrobras. Venían con nosotros porque en México teníamos mucho conocimiento de la industria petrolera. Pero ¿qué pasó? Mientras ellos empezaron a generar conocimiento, México se atrasó, no lo generó. Actualmente PDVSA y Petrobras tienen miles de patentes registradas y México no tiene más de 5. Entonces ese proceso creativo se estancó en México. Desafortunadamente México no puede soportar sus aguas profundas porque no tiene la tecnología para hacerlo. Petrobras está colaborando para que se haga, pero no es su tecnología.
Y bueno, ese es un ejemplo también de que si no generamos esa creatividad, pues no se van a dar las innovaciones y obviamente el negocio no se va a generar. Otro ejemplo más es más reciente. La semana pasada Facebook fue evaluado en $50,000 millones. Y es interesante porque imagínense, un proyecto de la universidad pasa de ser un proyecto escolar, universitario, a un proyecto donde ya tiene ahorita 500 millones de usuarios. Es muy interesante el caso. Bueno, finalmente, aquí en Canacintra nosotros recibimos a muchos empresarios y emprendedores de todo el país que nos visitan. Tenemos aquí en el centro varias áreas donde se les asesora con programas. Y hay una cosa interesante, aprendemos de ellos porque ellos traen muy buenas ideas y los vamos direccionando, pero todos los días aprendemos con ellos. Bueno, pues creo que es todo y muchas gracias por su atención.